La década de los 80 yo creo que hay que manejarla en dos periodos, muy distintos además. Los primeros años, recordemos que el país tiene un cambio trascendental porque se termina la dictadura militar después de 17 años y entramos a vivir el proceso democrático. Pero con problemas, porque ese primer gobierno democrático, el de la UDP, tuvo que encarar el aterrizaje forzoso de la economía y tuvo el proceso hiperinflacionario, que fue un elemento determinante para la música boliviana en general, porque ante esa crisis tan monumental, ser músico en Bolivia se hizo muy difícil. Claro, el primer gobierno de la UDP, una hiperinflación galopante, pero lo que les decía, nosotros en realidad no lo sentíamos. ¿Cuántos teníamos? 18 años, no lo sentíamos. Nuestra ocupación era ir al colegio y cumplir con los exámenes y punto. Los que sufrían con la hiperinflación eran nuestros padres, ¿no? Hasta para comprar el pan era complicado, había que hacer cola, había que hacer todo. Nosotros no lo sentíamos. Llegaba el fin de semana y tenías que salir y pues le pedías plata a tu viejo. Si tenía, te daba, y si no tenía, no te daba. Mayor drama no había, porque igual, aunque para comprar instrumentos, cuerdas, nada, no existía eso, no existía. Yo, digamos, la percepción que tuve de eso fue... Yo no estaba acá, no recuerdo dónde estaba, pero resulta que lo que llegué a ver es que con la Tushbush entró, el gobierno hizo el golpe de Estado, un golpe de Estado, y justamente mi madre en su noticiero, digamos, le pedía la renuncia, le decía que no era posible, y de alguna manera hubo una influencia, ¿no? Porque este golpe quedó frustrado, creo, la semana o a poco tiempo. Entonces, cuando García Meza ya dio el golpe, su primera medida fue justamente acallar a los medios, ¿no? Digamos, fuimos como todas las demás radios, ¿no? Como incluso las periodistas de Radio Fides, de Panamericana, Radio Chuquisaca y otros medios, o sea, nos cayeron, digamos, entre los paramilitares, ¿no? Tenían acento argentino. Y nos llevaron a, qué sé yo, al Estado Mayor, qué sé yo, ¿no? Y mucha gente, qué sé yo, la mandaron a ser deportadas. Y a mí, por alguna razón, me mandaron al Tarapacá. Y estuve ahí sin comer como 2 semanas y no sé qué. Después estábamos en zapatos. Y un día me dijo, váyanse, y me vine caminando, me acuerdo, arrastrándome desde Liacha hasta que no sé cómo llegué a mi casa. Fue jodido, sí. La milicia, los militares, si bien restringían, había el toque de queda, si bien habían algunas cosas que no se podían hacer por la noche, de alguna forma también impulsaban estas cosas, ¿no? O sea, recuerdo que habían algunos conciertos inclusive que tenían esa connotación de tal vez apoyar un poco al sistema que estaba en ese momento en transición, ¿no? Entonces proyectos como Las Peñas, incluso Guara había abierto su peña, se puso difícil llevarla adelante y luego darle continuidad, ¿no? Entonces el 82, después del disco Pussy, por ejemplo, Guara tiene una importante dispersión de sus integrantes porque era difícil vivir de la música. En esos años es difícil encontrar continuidad y es difícil encontrar protagonismo porque se estaba viviendo un momento económico realmente complejo. En los 80s, al comienzo de los 80s o mediados de los 80s, nace una nueva generación de bandas de rock. Las de los 70s prácticamente se estaban diluyendo como grupos como los Climax o los Grillos o Luz de América estaban casi desapareciendo. La época de los 80 fue del rock, realmente del rock. Yeah. Donde ya la música disco al final de los 70 ya caía, al principio de los 80 ya con la revolución del guitarrista Eddie Van Halen, ¿no? Como que la técnica de la guitarra también subió a primer plano, ¿no?
los años 80 en Bolivia no había mucho movimiento musical de grupos y de producciones propias. Yo pienso que ha habido una especie de bajón, una especie de lapso, porque había mucha música foránea. Aparte, en los años 80 también había la explosión del reggae, y bueno, ha sido un poco a raíz de eso que el rock tal vez se ha visto un poco desplazado. Entonces, un poco rescatando esas corrientes y la música que nos gustaba a los rockeros, se emprendió pues toda una onda de hacer ese tipo de música. De ahí un poco salió OM como un proyecto de creación, un poco de música propia, y pensando un poco en hacer algo bien boliviano, digamos, bien nacional, ¿no? El asunto de OM, como les había comentado en un momento, yo compré una guitarra, justamente vino este músico de Stratus, en aquella época me dijo, tengo esta guitarra, entonces yo me la compré, así le comenté a Ismael que había comprado, entonces él dijo que quería seguir adelante con el asunto de hacer un grupo de música, y directamente empezamos a tocar en su casa y empezamos a ensayar. Y recuerdo que en aquella época de alguna manera había una corriente sobre los cantautores, ¿no? Entonces la idea era justamente hacer música inspirada en nuestras vivencias, en nuestras cosas, ¿no? Yo recuerdo que cursaba el año de 1987 cuando un amigo baterista, él es Javier Molinedo, me convoca a hacer un proyecto de música de creación, música propia, porque lo que se estilaba mucho en el momento era tocar los covers de moda, ¿no? Tocar Pat Benatar o tocar Scorpions, lo que estaba sonando en el momento, y ahí un poco veías tu capacidad, ¿no? Qué tan cerca estabas del original para la interpretación y todo eso. Pero cuando ya conocí a los amigos de OM, a Ismael Saavedra, a Lucho Cúncar, a Vichy Olivera, tenían el concepto de hacer la música propia, o sea, de hacer la creación desde cero, ¿no? Y ahí es donde entraban, digamos, las habilidades de cada uno, como en cualquier grupo, ¿no? Uno hace más la letra, uno hace más la música, y en fin, se hace una composición conjunta, ¿no? Entonces de esa manera fue que empezamos a tocar, y qué sé yo, tocábamos nuestras canciones, nuestras letras. Yo me acuerdo que tenía algunas letras que se las mostré a Ismael, y Ismael las reformó las letras, ¿no? Porque ya tenía las letras que tenían un contenido muy pobre, ¿no? Y el asunto era que, como te digo, Ismael en un momento él había tenido ya, él también había sido detenido, ¿no? En un momento por la dictadura, en un momento era camarógrafo justamente de un canal, recuerdo. Y en el momento del golpe él estaba con la cámara y los llevaron a su amigo más, y él directamente vio, ¿no? Todo lo que pasó. Entonces él tenía una postura, ¿no? Directamente, y trataba de justamente las letras darle un sentido como de, ¿no? Viendo, como cuestionando, ¿no? Realmente la actitud de las personas, lo que estaba pasando, ¿no? Lugares, ¿no? Para mí universitario, salimos en algunos teatros, en algunos lugares, y a la gente le gustó un poco, ¿no? Bueno, no a todos les gustaba mucho, ¿no? Porque eran letras en español, canciones que no eran conocidas, pero había otra gente que le gustaba la cosa y empezaron a seguirnos, y teníamos gente que nos apoyaba. Incluso después llegamos y grabamos los temas en Discolane, sacamos un disquito que no pudimos sacar. Pero básicamente era eso, ¿no? La idea de tocar así música propia, no queríamos hacer covers. Y ese es el resultado que fue, pues, OM, ¿no? Que ha durado como 3 años continuos, entre el 87 y el 90. Siempre ha habido gente que ha estado luchando y que ha estado haciendo música y rock, ¿no? Yo creo que todos ellos, los que han resistido recién a partir de mediados de los 80, pudo encaminar con un poco más de fuerza. Y para entonces ya el mundo había también transformado el rock, porque después de lo que fue la música disco y el ascenso también del punk, se da un cambio clave en la música, porque se convierte la industria discográfica y la música en la industria más lucrativa en el mundo, por encima del cine.
Entonces todo se vuelve muy comercial, incluso el rock. Y ahí surgen básicamente dos líneas, que es la del pop y la del heavy metal. En el caso del pop, en Latinoamérica, en Argentina, van a surgir muchos grupos muy importantes. ¿No? Digamos como Virus, Soda Stereo, todo eso, que tiene su influencia también en Bolivia, pero más tardía. En cambio, lo que es interesante es que en nuestro medio lo que tuvo mayor ascenso fue el heavy metal. Los grupos más importantes del rock boliviano de los 80 están dentro de esa línea. Es otra de las cosas especiales. Estuve en la primera tocada de Trilogía. Tuve la suerte de ir a ese concierto y fue en la Casa de la Cultura. Y fue después de volver a ver a Stratus en Santa Cruz y realmente quedé impactado con Trilogía. Si Stratus tenía mucha onda para tocar y era por primera vez que podías ver un grupo de rock en vivo, Trilogía tenía un peso arrollador. Yo fui cantante de mi colegio, del Marista, en esos años, y luego también de mi comparsa, pero nos motivó un poquito hacerlo un poquito más serio, más profesional, y reunimos el grupo Trilogía el año 81 con grandes músicos que justamente salieron de ahí, de esos festivales, ¿no? De esos festivales de música. Mi hermano Popi Antelo, el guitarrista excelente, otro guitarrista, Glenn Vargas, conocidísimo también. Pero en esa época para nosotros era un sueño, quizás hasta grabar un disco para nosotros era impensable, ¿no? Pero de a poco se fue haciendo. Conformamos Trilogía el año 81 y empezamos a tocar música de Deep Purple, de Ozzy Osbourne, de Black Sabbath, de Pink Floyd. Y gustó tanto, para nosotros fue realmente inesperado el éxito o la cabida que tuvimos. Formamos una pequeña banda de lo del barrio. Teníamos que entrenar a algunos porque en realidad no había mucho elemento, ¿no? En ese tiempo. Ya mi padre compró algunos equipos. El primer amplificador que yo tuve en ese tiempo de 60 watts, me acuerdo, él lo fabricó. Pero ya no queríamos, a los 14 años ya no queríamos ser los tigres, porque ya siempre nos catalogaban como los pelados de los tepiñatas. Entonces dijimos, vamos a cambiar el nombre, vamos a hacer otra cosa. Empezamos a hacer música disco ya en ese tiempo. Ya fueron en el 77, por ahí, 78. Formamos una banda que se llamaba Zambia. Ya Milton Cortés también estaba. Él nomás era un romántico, ¿no? No encajábamos muy bien, o sea, hacíamos cosas, pero ya con toda la influencia que yo tenía desde niño, ya yo quería hacer algo más fuerte, o sea, diferente, ¿no? Empezamos a ensayar nosotros ya con esta formación que era Roberto Antelo, mi hermano Roy Vargas, Popi Antelo, Aníbal Guzmán y yo en la guitarra. No teníamos nombre todavía, pero ensayábamos acá y siempre había, en los ensayos parecía un concierto porque siempre había gente mirando. En ese tiempo tuvimos la inquietud de hacer el primer concierto, ya creo que ya tenía el nombre Trilogía, no me acuerdo, creo que le pusieron entre tres ahí, yo no participé del nombre. Y convocamos al primer concierto aquí en la Casa de la Cultura. Nos lanzamos como a la piscina, como se dice, ¿no? No llegamos a grabar seriamente con Trilogía, pero sí salió la canción ícono que fue Lluvia Roja.
nosotros entramos ya al estudio de grabación para grabar el primer tema que nunca salió en un disco. No sé, por dejado, no sé. Empezamos a grabar, el primer tema fue Lluvia Roja, que ese tema fue muy elogiado en todo Bolivia. De ahí, De Noche en la Ciudad, el otro era Preacher in Hell, que le puso la letra en inglés, y una serie de canciones, pero ya tú y yo, se nos metió a la cabeza a mí y a mi hermano que teníamos que ir a Estados Unidos, teníamos que viajar allá. Y así fue que dejamos el grupo y nos fuimos. Entonces, casi gran parte de los protagonistas de los 90 en realidad fueron en los 80 que ya se estaban gestando, ¿no? Y ahí iban a surgir los grupos claves, ¿no? Porque tanto Coda 3 como Lucas, como lo que ha hecho Glenn Vargas en Santa Cruz, más allá de lo que ha venido después, son cimientos. Principalmente para mí Lucas y Coda 3 demostraron que era posible hacer música boliviana, rock boliviano, bien hecho, en serio. Stratus fue un grupo clave porque le puso técnica y calidad al instrumento, a la interpretación musical. O sea, eran unos músicos de primera, ¿no? Que tocaban la guitarra y tocaban como estaba sonando el metal en esos años. Entonces, y ellos básicamente no eran compositores, sino sin covers, interpretaban de forma pero perfecta, ¿no? A Scorpions, ¿no? Y a todo lo que estaba sonando en esa época. Pero fue muy importante Stratus, yo creo, no tanto como propuesta, sino como la posibilidad de sentar un precedente de que podía jalar público, que había un público que gustaba de esa música. Y a partir de ahí van a surgir otros, ¿no? Como Trueno Azul, nos van a pensar de donde han salido músicos de la talla de Yayo Morales, ¿no? Y también va a ser ya el ascenso de los virtuosos bolivianos como Glenn Vargas con Trilogía en Santa Cruz, ¿no? También en Cochabamba con Sacrilegio. Luego aquí se va a formar Dies Irae, Metalmorfosis, grupos que fueron por la senda del heavy metal y que yo creo que han sido muy importantes para sentar bases de lo que ha venido luego en los 90. Volviendo a los 80, los finales de los 70, donde el auge de la música disco estaba llegando a su tope, comenzó la movida rockera, volvió la movida rockera a nuestra ciudad. Existían grupos como Stratus, como Collage, grupos como Castidad del Colegio Americano, y en ese interín, los principios de los 80, fue que pegó mucho el rock. Aparecieron grupos de adolescentes en ese entonces que gustaban de Kiss, gustaban de Queen. Entonces apareció una buena camada de músicos, nueva generación, principios de los 80, Trueno Azul, Ceteris, Fox, de los cuales de estos grupos todavía quedan señores músicos en el medio, ¿no? El Grillo Villegas, está Nicolás Maverick, y bueno, otros amigos que no recuerdo, los hermanos Medrano. La movida era complicada porque no existían los medios tecnológicos que hay hoy para montar una banda, mucho menos para poder plasmar un sueño en un disco, ¿no? Recuerdo que los Stratus eran envidia de todos porque eran los únicos que tenían instrumentos profesionales de nivel, equipos de sonido que nadie más tenía. Mientras todos tocábamos en el Teatro al Aire Libre con 2 parlantitos y las bocinas de perifoneo, ellos tenían tremendos sistemas de sonido. Los conciertos, no sé si se acuerdan, de Stratus, que ha marcado
pucha, una época terrible en La Paz y en Bolivia. Eran muy buenos, no sé si eran tan buenos la verdad, pero para nosotros eran unos dioses, o sea, porque nosotros éramos unos changos que apenas tocábamos. Y comenzaron a hacer lo que se llamaban los conciertos en el Teatro al Aire Libre. Stratus es la primera banda en vivo que vi. Los vi en Cochabamba, justamente en Cochabamba vi a Stratus en la segunda tocada que tuvieron. La primera fue épica. Al final no sé cuánto de cierto había o si era una leyenda urbana, pero tocaron por primera vez en el Teatro Achá y pues llenaron el lugar, no se podía conseguir más entradas, me quedé yo en la puerta y obviamente el comentario después del concierto que estuvo fabuloso, espectacular y que destrozaron el teatro. Hicieron una segunda tocada en el Colegio La Salle, al que obviamente fui, y estupendo. Estaba Trueno Azul, a continuación a nivel de sonar bien, de hacer la música bien, ¿no? Luego habían, del alemán estaba Ceteris, que era el grupo de Alexis Strepp, del Grillo estaban los del San Andrews, que se llamaban Fox, ¿no? Que hacían versiones de Metallica. La Surmenage, que fue una banda del Don Bosco, me parece, que sí, estaba ahí, pero nunca llegó a tener la tirada que tenía Trueno Azul o Ceteris en un momento dado, ¿no? El americano que se llamaba Castidad, que ahí estaba, como comentaba Nico Peña, tocaba el bajo ahí, ¿no? Y que yo recuerde, esas son Collage, que era el grupo del Puca, Reyes Villa, ¿no? Y también sonaba muy bien. Y ahí estaba Raúl Saavedra, tocaba el bajo, estaba el Puca, estaba Epi, tocaba la guitarra, sonaba muy bien. El baterista, que tenía una batería impresionante, una Camco, que eso era una joya. Yo toqué una vez, me la prestó, me acuerdo, porque había mucho movimiento, pero había también muy buena onda entre todos, ¿no? En Cochabamba, volví a Cochabamba después y formamos lo que es Sacrilegio, esa época, otro grupo de la temporada que compartíamos mucho escenario y había una gran rivalidad inclusive entre nosotros, entre las bandas y el público que asistía era Manés. Y después había una serie de otros grupos en Cochabamba, en realidad había bastantes, había mucha movida. Obviamente las tocadas eran bastante amateurs en todo sentido, escenario, luces,
Amigos del barrio, manadas de adolescentes que no sé si sigue así, que unos se juntan en los barrios para defenderse, para salir, está bueno salir a la calle a una edad que tienes una inseguridad normal en cualquier ser humano, me imagino, de salir entre 4, caminar entre 5 y llegar a una esquina es mejor que estar solo, así que eso fue un grupo, no de música, de amigos que se llamó Fox. Dentro de ese grupo de amigos que se llamó Fox de acá, de Los Pinos y de Achumani, hicimos una banda. Con muchos integrantes que fue variando dentro de los mismos amigos, ¿no? La formación final, que fue la más interesante, es la que alguna vez hemos contado y se conoce, que es Martín Jofré, el Rodo Ortiz, Juan Pablo Jofré y yo. A mí la etapa que más me gusta es que nos quedamos básicamente Martín, Rodo y yo, y así en Juan Pablo, en un proceso de decir, aprendamos a tocar. Entonces, ahí nos poníamos cosas para tocar, y nos poníamos así, obstáculos. Nos poníamos temas de Hendrix, temas de Yes, temas de Pat Metheny, temas de Benson, temas de lo que descubríamos, de King Crimson, temas de Spinetta, temas de así. Y sacábamos Rush, ¿no? El Moving Pictures entero, YYC. Pero en vez de ir a forum de otras fiestas y esos lugares, a nosotros nos gustaba entre los tres encerrarnos a tocar y llevarnos niñitas y algunas amigas y cosas, eso estaba bueno. Entonces, lo que pasa es que ahí nos preparamos, por eso Stratofón, nos preparamos técnicamente para poder tocar bien, algo que no sucede ahora. Veo un montón de bandas que no están listas y saben a tocar. Entonces yo creo que Lucas tenía, más allá de lo que hacía, que nos decidimos por algo bien light, de tocar un funk mal y de tocar reggae mal, y esos errores han hecho un sonido, que está bueno, pero me imagino que es otro tema. Pero esta cosa de Fox, de tocar muchos temas, ha hecho que ha armado un cimiento, una solidez en los tres, que cuando apareció el Kraus ya pudimos ser una banda que tocaba bien. Vienen los cambios principalmente porque ahí se da una estabilidad económica, por supuesto con un altísimo costo social, debido al tema de la hiperinflación y el gobierno de Víctor Paz Temsoro, que implementa el 21060 y una economía liberal, pero que da estabilidad económica. Eso permite también que se puedan generar espacios muy importantes para la difusión de música. Durante los 70 hubo ese tratar de mostrar, los jóvenes se juntaban, estamos hablando de la época de Glenn Vargas y su hermano, cuando formaron grupos que tocaban en fiestas y que tocaba rock and roll argentino. Me parece que en los 80 tuvimos un despegue con la producción propia del rock, que luego decayó. No sé si es bueno o malo el hecho de que los boliches, los pubs hayan comenzado a tener grupos en vivo. No sé si es bueno o malo, digo, porque si bien le dieron la oportunidad a los músicos de mostrar lo que sucedía en vivo y de expresarse musicalmente, y tal vez ha educado a la gente, también ha comenzado a generar círculos viciosos donde los grupos se dedican, grupos que podrían estar produciendo música propia, han comenzado a esclavizarse en el boliche. Habían festivales, así intercolegiales, ese tipo de cosas.
Habían las bandas de los grandes, que era una era Stratus, bueno, Luz de América, esas cosas, ¿no? Que todavía Luz de América tocaban. Había de Santa Cruz lo de Trilogía, y que sonaba mucho. De hecho, daba vueltas un cassette que ya tenía Lluvia Roja, el tema que después fue de Track, digamos, ¿no? Pero era Trilogía, o sea, los hermanos Vargas y los Antelo también. Pero estaban ahí adentro todos y eran tremendamente capos. En ese entonces, los años 80, los espacios donde se presentaban conciertos de rock, el Teatro al Aire Libre, el Castillo de Miraflores, el Cine Avenida, el Cine Miraflores, algún concierto en la Feria de la Florida, en ese espacio que es ahora Las Cholas. No existían ni teatros acordes para presentar música, cualquiera fuese el estilo, mucho menos pubs, ¿no? Habían 2 o 3 whiskerías, pero que no presentaban música en vivo. La movida rockera de los 80 no tuvo la facilidad de espacios donde poderse presentar, habiendo cantidad de grupos. Ahora, eso sí, venía un fin de semana, viernes 2 conciertos, uno en el Cine Avenida, otro en el Cine Miraflores. El sábado había una presentación en el Castillo de otro grupo y el domingo de la promoción de un colegio en tal otro sitio. Había una movida constante, no era que había que, si tú querías ir a un concierto este fin de semana, solo había uno, ¿no? Habían varios conciertos. Hoy en día no existe eso, la movida underground, rockera o metalera o hip hopera, creo que sí existe esa movida en el alto. Aquí en nuestra ciudad no la existe. A mí me encantaba los cross rock, que eran los domingos acá en la meseta en Achumán, que era cross, motocross y bandas de rock. Entonces tocaban también Luz de América, Sempiterno, unas bandas Brisa, que esas viejas bandas buenísimas. Y vamos a ver eso. Y también te organizabas tocadas, como en el Cine Miraflores, el Cine Avenida, que tocábamos. Ahí hemos participado en algunas. Con Trono Azul, que éramos como más o menos de la misma generación, nosotros. Y nos funcionaba bien, porque con Trono tocamos, me parece, un par de veces. Trono era un poco más grande que nosotros. Era bueno porque ellos eran de Miraflores, nosotros éramos de aquí abajo, entonces teníamos gente de los 2 lados y nos iba bien, llenábamos. Otra marcada diferencia era que no había esta situación de los boliches, de los pubs, ¿no? Que ahora es muy frecuente, en realidad es un poco la moda. Y ahora también los grupos, digamos, un poco se forman, se generan para ir a los boliches, para ir a los pubs. En los 80 no había los pubs, el único pub que yo recuerdo era el Socavón, que era algo excepcional, ¿no? Y que, bueno, los conciertos de los grupos más que nada se daban en teatros o al aire libre. Y otra cosa diferente de hoy es que había mucha frecuencia de conciertos. Cada semana tenías unas 2 opciones o hasta 3 para ir a ver un concierto de rock específicamente. Y los San Juanes eran famosos, todavía no había la prohibición de fogatas. Aparte de estar en las fogatas familiares, que era lindo, también los colegios organizaban tocadas, ¿no? Entonces, el Americano Los Pinos había una fogata con Trono Azul, en el Domingo Sabio tocaba Stratus, en el Americano la ciudad tocaba. Llegó inclusive en una bonanza cuando salimos de la hiperinflación y le llega a la Argentina, era muy barato 3 grupos argentinos. De hecho, no sé si lo sabes, hubo un San Juan, así normal y silvestre, en la cancha del Americano con Charly García, por ejemplo. Un San Juan, que fue interesante porque se volvió loco y rompió todo, fue bueno. La banda comienza desde el colegio.
éramos compañeros de curso, muchos, otros teníamos afinidad. Fuimos conformando con Danilo Gallardo el grupo, en realidad lo fuimos formando en base a nuestros gustos personales. Le tocábamos ese tiempo Elvis Presley, Bill Haley. Para nosotros sacar ese tipo de música era increíble, porque teníamos guitarras de palo, era lo que podíamos comprarnos, y eso a mucho pedir. Y nuestro grupo era Corazón de América, se llamaba. Y bueno, entonces comenzamos comprándonos guitarras y compartíamos las guitarras con los que después fueron, o sea, compartíamos entre varios grupos, ensayábamos en un lugar y nos íbamos cargando nuestros instrumentos. Desde Miraflores hasta acá, hasta Alto Brajes, justamente ensayábamos aquí cerca del parque, en la casa de David, y veníamos con todos nuestros instrumentos y amplificadores y todo, desde a pie, porque teníamos que volver a pie porque era demasiado el dinero que teníamos que gastar. Y bueno, los grupos se fueron deshaciendo y quedamos los que realmente queríamos hacer música. Mis padres hicieron un esfuerzo grande y me trajeron un bajo de Chile porque aquí no había. Y bueno, los chicos se fueron comprando instrumentos medianos y con eso comenzamos lo que era Dies Irae, ¿no? Con los conciertos que se llamaban los conciertos monstruos que se hacían en el Teatro de Lima. Bueno, la televisión es una historia lenta y atrasada en Bolivia, ¿no? Tenemos que hablar de que el 69, que empezó el Canal 7, hasta 1984, que empezó la primera red privada, prácticamente fue una época muerta en términos de difusión. Si bien actuaba Guar, actuaba Climax, obviamente era con resultados y con perspectivas muy escasas, ¿no? Cuando ya la televisión privada comienza, hay más posibilidades de difusión. Y recordemos que en principio de los 80 empieza la cadena MTV, que pone al videoclip como un nuevo elemento fundamental de promoción y de venta de los discos. Entonces, para salir con un disco, tenías que salir con el videoclip. Eso se va a ampliar a todo el planeta. Y en todas partes ya empieza lo de los videoclips, y aquí por supuesto también. Entonces empezó yo creo que no voy a decir que ha sido una gran corriente, pero sí muchos músicos y grupos empezaron a entender que también necesitaban la parte visual, ¿no? Creo que uno de los primeros videos que se hizo fue de Milton Cortés, que lo hizo Pablo Paredes. Siempre con esta idea, yo me acuerdo que le ayudé en algo, con esta idea de querer hacer parecido al videoclip de Ajá, que es con dibujos, ¿no? Y es que la imagen empezó a ser muy importante, ¿no? No solo era poner al grupo tocando, sino que tenía que tener el plus de la animación y todo eso. La televisión privada llega en los años 80, deja de haber un monopolio de un solo canal de televisión y nace MTV y se empieza a democratizar la música a través de la televisión y las radios más importantes que producían toda la interacción de los jóvenes, la Panamericana y la Láser, empiezan a funcionar en los 80. Pensá que eran los 80, teníamos un bombardeo de FMs de música en inglés, música no tan cojuda como la de ahora, pero era música disco, ¿no? El final de la música disco que ya se vuelve medio de discoteca, ¿no? Cuando empezamos la radio, que es Estéreo 97, nosotros teníamos una falta de música nacional para tocar en español, por supuesto en español, pero nacional, básicamente. No teníamos que tocar. Y de hecho, algunas normas de difusión, de radiodifusión, decían que teníamos que tocar un X% de música nacional, pero el estilo de la radio no podía tocar algunos artistas que no encajaban en este estilo, entonces, pero tampoco había que. Y no olvidemos que en este caso Discolandia venía casado con radios
que tenían mucha importancia como la FM 97. Entonces el producto venía casado con la difusión. Y ese elemento también ha sido muy importante porque estamos hablando de la época en que FM 97 quizás fue la radio más importante. Y su difusión en esa radio permitía pues, poder competir con lo que se difundía, ¿no? Entonces, de ese modo se podía escuchar a los grupos también de Santa Cruz o de Cochabamba, ¿no? Entonces había una voluntad de difusión. A raíz de esa necesidad, hablando con la gente de Discolandia, con los dueños de Discolandia en general, pudimos crear un sello que se llamaba MCB, Música Contemporánea Boliviana, para que pudiera generar y motivar a algunos artistas a grabar, independientemente del género, música contemporánea hecha en el país. Discolandia, por ejemplo, haya hecho una apertura fuerte, incluso creando el sello MCB, de Música Contemporánea Boliviana, donde incentivó mucho la música boliviana. En dos vías, ¿no? Es decir, la que estaba sonando fuerte también era la música, la canción, ¿no? Con todo lo que fue el nuevo canto. Y este sello permitió a gente como Jenny Cárdenas, Adrián Barrenechea y el Papirri Monroy ser parte de este movimiento. Y a su vez también incentivó otro tipo de fenómenos, desde el más pop como Idia, digamos, Milton Cortés, o a grupos de rock. A influencia nuestra, a influencia de la radio, es que se crea en Discolandia, y a raíz de eso muchos de los grupos han grabado su primer disco en ese sello. Son grupos como Coda 3, varios, pero ese ha sido un intento de impulsar la producción de la música nacional hecha en ese momento. Bueno, la difusión era un poco más limitada, como te digo, tenía su espacio. Siempre estuvo la radio Chuquisaca, que después se volvió contemporánea, y los 15 días del oyente, ¿no? Que tú llamabas por teléfono y pedías tu canción favorita, pedías, qué sé yo, Gary Moore, o un Jimi Hendrix, o Santana, algo así, ¿no? Y era muy específico, pero me acuerdo que había una especie de intercambio musical entre los habitués, entre los miembros del grupo. En el colegio, algunos de tu curso nomás eran también los rockeros, no eran todos, ¿no? Entonces con ellos intercambiabas discos, los vinilos, ¿no? Que ya no hay muchos, digamos. El tiro era tener vinilos. Yo me acuerdo que había una especie de casi competencia, ¿no? Con la familia de los Pucas, ¿no? De los Reyes Villa, que tenían una colección, bueno, tienen una colección enorme, pero siempre era un poco cuál conseguía primero el último lanzamiento de Jethro Tull o algo así muy joya, digamos, o bien que alguien te podía traer de afuera los discos, un amigo que venía de Estados Unidos, en fin, que tenía las novedades, había que estar al día en eso, ¿no? Y siempre también los cassettes, bueno, cuando no podías tener tu disco, tenías en cassette. Entonces había esa historia de grabar, a veces de la grabadora al parlante, ¿no? Es la forma de tener la copia, hasta que apareciera la doble casetera, ¿no? La verdad es que en los 80 el rock, ¿no? Y las bandas era como un hervidero, ¿no? Había mucho movimiento, había todos los barrios, todas las zonas tenían, digamos, un representante de lo que es el rock y heavy metal, que vino un poquito después, ¿no? Las bandas, digamos, nosotros ensayábamos, por ejemplo, en casa. Habíamos acondicionado como, no un estudio así, pero un poquito así con esponjitas y tal, una habitación, y ensayábamos ahí. Sí te puedo decir la precariedad de los instrumentos, de los recursos, ¿no? No es como ahora que, yo qué sé, ¿no? Ahora, papá, quiero tener un grupo de rock, ya, toma una guitarra eléctrica.
no era así, era muy difícil conseguir instrumentos. Las únicas tiendas que traían instrumentos acá en ese entonces eran Yamaha y don Antonio Catán, que traía Fender y tal, y era muy caro, era muy difícil de conseguir. Los 80s han sido complicados, o sea, desde el punto de vista del rock como tal, o sea, como oyente y como amante del rock. Había muy poco acceso a información, había muy poco acceso a lo que son conseguir material. Pucha, uno conseguía un disco y trataba más o menos de canjear con otros. En Cochabamba había una primera tienda de música rock, de discos de música rock, que era la Zoom Shop, y ha sido un punto de encuentro para los rockers, donde podías encontrar, podías intercambiar información, podías leer algunas revistas, podías tener acceso a discos. Habían dos tiendas de música donde nos juntábamos todos, pero sobre todo una que empezó en la Galería Litoral, en el subsuelo, donde me parece que ahora hay un sex shop. Era ahí, de las gradas de abajo. Era buenísima, se llamaba Sound Shop. Y traía vinilos y cassettes y poleras rockeras, ¿no? Y ahí ese era el lugar para juntarnos, donde buscábamos música. Yo no escuchaba radio, eso es lo que les digo ahora. Yo no busco mi música ahora, nunca encontré en mi vida algo que me guste en una radio o en una tele. Yo la encontré en una tienda o el famoso cassette, el C90, el TDK, el viejo, no sé, que entraban dos discos exactamente, uno a cada lado, y tenía un montón. Todos nos grabábamos, nos pasábamos cosas y descubríamos cosas. Antes la única forma era encargarte con algún amigo o algún familiar que estaba de viaje que te podía traer uno que otro disco. El año 84 vine a vivir acá a Santa Cruz, donde efectivamente no había, al menos desde mi punto de vista, no había una escena rockera, si se quiere. Sin embargo, había una tienda que distribuía discos de rock que la mayoría eran importados porque empresas como Discolandia no reproducían grupos de rock, por lo menos en aquel entonces. Algunos sellos tenían algunas bandas, como Lauro, por ejemplo, que editaba algunos discos de Kiss, pero el problema que tenían es que la máquina que imprimía el vinilo era solo de 30 minutos, si no me equivoco, en total. Entonces la mayoría de los temas no llegaban ni a la mitad, ¿no? Conseguir el material era una aventura casi bélica. Es decir, tener un disco de un grupo importante a la vez le daba muchísimo valor. Era un tesoro. Los discos resultaban caros y obviamente en la época del UDP ha sido muchísimo más difícil, ¿no? Pero para que se den idea de cómo ocurría en realidad todo esto, no solo el tema de los discos. Me acuerdo que alguien alguna vez promocionó que iba a mostrar parte de la película Magical Mystery Tour en el Paraninfo de la universidad, un fragmento. Las colas salían hasta el Prado. Yo estuve en esa cola, claro, porque iba a ver por primera vez algo de esa película. Había una sed por la misma crisis. Revistas, llegaban muy pocas. Programas en televisión, olvídate, no existían, no existían. Recuerdo que inclusive había programas o revistas en formato de programas que te llegaban en VHS, las cintas, ¿no? Donde podías ver entrevistas, podías ver algunos clips, algunos reportes de música en vivo. Cuando se valora, entonces cuando salía el disco de alguien, se entendía además que era de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y el solo hecho de tener el vinilo grande, quizás por el mismo tamaño, le daba un doble valor. Lo malo era que no teníamos dinero, ¿no? O sea, la época, si tenemos que verla desde ese punto, era muy difícil. Y mucho más para una familia de recursos medios, ¿no? Comprarse una guitarra, comprarse un bajo, era
era una cosa imposible, solo tenían acceso a los que tenían plata, los que realmente podían y tenían sus hijos que ganaban muchísimo. Se necesitaba realmente tener presupuestos enormes para grabar o tener una discográfica que lo hiciera, y no todas las discográficas estaban dispuestas a grabar grupos que no eran comerciales o que no vendieran. Entonces era 100 veces más difícil grabar un disco entonces que ahora. Cuando tú tocabas y querías sacar un tema nuevo, eso era oído, ¿no? Las partituras de ciertas canciones conseguías solamente a través de libros especializados, o sea, tú podías comprar y de nuevo con el problema de que no había aquí, sino tenías que encargarte desde afuera, ¿no? Lo de salir a promocionar un concierto era más lindo todavía, porque era el famoso engrudo y el pedir permiso a los viejos para salir hasta tarde porque era día de colegio. Digamos, la tocada era un sábado, había que salir desde el martes, miércoles, de noche, con engrudo y las fotocopias a pegar a los postes y a las paredes. Joder una olla de tu vieja porque eso no lo limpias más. Y salíamos a fichar. Era lindísimo. Y te encontrabas con otro grupo de gente que estaba haciendo eso. No había celulares, para decir cómo andan, dónde están, pero nos dábamos barrios, nos dábamos rutas y salíamos a fichar así como engrudo. Buenísimo. Pero creo que de ese entonces viene el valor más rescatable de cualquier artista, el saber valorar un instrumento, saber valorar mucho más que todo el conocimiento y la amistad que tiene que prevalecer e importar en un grupo, ¿no? Trono Azul fue fundado el año 82 en el Colegio San Calixto. Comenzamos como una cosa así, digamos, como un hobby, ¿no? Como en el Colegio San Calixto. Estábamos nosotros, no, ahorita no me acuerdo el curso, pero teníamos más o menos 12, 13 años. Estaba entre los que fundamos el grupo mi hermano Yayo, Alejandro Ibáñez, Luis Fernando Carrión, el hijo del famoso Luis Carrión. Ahí habían dos amigos más, Larry Martínez, estaba Jaime Herrera tocando la guitarra, con él todavía siempre nos encontramos. De los que al final pues quedamos solo los Ibáñez y los Morales. Tuvimos la suerte de que algunos familiares de algunos de los amigos, ¿no? Primos cercanos, eran mayores que nosotros y escuchaban muy buena música. Eso nos marcó. La persona que nos hizo conocer el rock, primo de la familia Ibáñez, hoy el ingeniero Carlos Ibáñez, fue el primero que nos hizo escuchar un disco de Emerson, Lake and Palmer. Luego nos hizo escuchar Jethro Tull. Cuando llegó el momento de escuchar Yes, ya teníamos la cabeza totalmente copada en el rock. Nunca me cansaré de darle gracias a Carlos Ibáñez. Fue el que nos hizo conocer nuestro futuro. Siempre en el colegio, la hora cívica para el Día de la Madre, pues pintémonos de Kiss. Éramos fanáticos, yo sigo siendo fanático de Kiss. Nos pintamos y hicimos una fonomímica. Al tiempo dijimos, pero ¿por qué conformarnos con hacer fonomímica? No nos pintemos y toquemos nuestras guitarritas. Entonces, los ensayos y todo eso, nosotros comenzamos ensayando con una batería de juguete, ¿no? Y con guitarras acústicas, que descubrimos una forma, digamos, de hacerlas sonar con distorsión, que habían unas grabadoritas así larguitas con teclas para cassette, ¿no? Tenía un micrófono para cassette, entonces nosotros descubrimos que metiendo el micrófono en la guitarra generaba una saturación, entonces distorsionaba y sonaba como si fuera una guitarra eléctrica, de aquella forma muy casera, ¿no? Y así comenzamos a ensayar. O sea, era muy difícil
En ese entonces era muy difícil que papá pueda comprarle una guitarra eléctrica a su hijo, de 14 años o de 15 años. Lo mismo, se le acababa la emoción y la guitarra de 700 o 800 dólares que costaba al armario. No es como ahora. Entonces ensayamos en nuestras guitarritas de palo acústicas, con un micrófono dentro. Así comenzó la historia de Trueno. Comenzamos primero a tocar como un hobby y luego en el 82 nos presentamos a un concurso que organizaba la Casa de la Cultura. Y era un concurso de bandas noveles, ¿no? Donde participaban pues, cantantes, grupos. Y ahí se presentó un grupo del Don Bosco, me acuerdo, un grupo del Don Bosco, otro del Americano y nosotros que éramos del San Calixto. Nosotros éramos los más changuitos, nosotros teníamos 12, 13 años. Éramos tan familia que cuando empezamos ya a cobrar por nuestras actuaciones, lo primero, tantas actuaciones, hemos reunido tanto, pues para comprar un amplificador. Otras actuaciones, hemos reunido tanto, pues para comprar una guitarra. Y así fuimos montando nuestro pequeño arsenal de instrumentos y de amplificadores. Y luego, pues resulta, nos presentamos, ¿verdad? y ganamos el festival y ahí había un grupo, no me acuerdo cómo se llamaba, terminó siendo Surmenage ese grupo, me parece, o ya se llamaban Surmenage, era parte de gente del Don Bosco. Y bueno, ya eso nos puso las pilas, ¿no? Nos acrecentó un poquito la autoestima. Y dijimos, oye, pues esto, y ya comenzamos a componer temas así originales, comenzamos a sacar canciones un poquito más, tal, y el grupo comenzó poquito a poco a subir. Y en esas épocas incipientes del rock que terminó siendo tan fuerte en los 90, yo creo que muchos de los músicos encontraron su inspiración. Para darte un ejemplo, en el conservatorio iba conmigo el Ricardo Sasaki, que fue después el tecladista de Octavia, o de Coda 3 al principio. Y estaba en mi curso del colegio además, y cuando íbamos y veíamos al Mario Ibáñez entrar, digamos, era como que una autoridad. Era un chango que tenía 18, nosotros teníamos 12, 13 años, pero era como si estuviera entrando una autoridad, una persona a la que admiramos. Y fíjate que en esas épocas los conciertos eran vacíos, la gente no tenía mucho compromiso, pero el Mario representaba, digamos, el ideal de lo que muchos querían ser. Ya a mediados de los 80, 85, fue que Trueno Azul, a base de ensayar todos los días, 7 días a la semana, vivíamos juntos, éramos como hermanos. Fue que llegó su momento, ¿no? Conseguimos ser elegidos el mejor grupo de rock de Bolivia, sobre Trilogía y Luz de América y grupos potentes que habían. Eso para nosotros fue el incentivo más grande para continuar. Así que yo creo que los músicos más relevantes de la década de los 90, los Lucas, los Octavia, se han inspirado en Trueno Azul, se han inspirado en Stratus, se han inspirado en Luz de América. Porque yo los veía
en los conciertos que se hacían en la feria internacional, que era la parte de atrás de las cholas. Ahí se hacían los conciertos, que íbamos pocas personas, pero para nosotros era toda una aventura ver cómo se armaban los escenarios, cómo se armaban los equipos, y ahí los veías al Omar González, al Ricardo Sasaki, al Grillo Villegas, al Martín Jofré. Martín Jofré estaba en mi curso en el colegio también. Los veías mirar a los otros que ya considerábamos músicos grandes e inspirarse. Yo estoy seguro que muchos han sacado su vocación del Mario, de gente como el Mario Ibáñez y de Trueno Azul, que fueron los primeros que grabaron música de ellos mismos, ¿no es verdad? También comentaba, ¿no? Ya cuando teníamos 17 años o así, y ya éramos una de las mejores bandas de rock del país, ¿no? Y ya estábamos tocando, realmente sonaba bien el grupo, ¿no? Teníamos seguidores, fans, habíamos generado también un movimiento, la forma de hablar, la forma de saludarse, la forma de dar la mano, incluso, ¿no? Fue una época muy bonita. Yo soy miraflorino, stronguista, y mira, vivía yo en la misma cuadra que el Mario Ibáñez, de Trueno Azul. Íbamos al conservatorio juntos. Yo estudiaba piano y flauta y él estudiaba guitarra. Y era además mi profesor de matemáticas. Entonces, de alguna manera, digamos, el tiempo que lo conocí en el barrio hasta que murió trágicamente, de alguna manera ahí yo creo que empezó la efervescencia de los 90. Desgraciadamente, como todo un principio, todo trabajo, toda opción tiene un principio y un final, Trueno Azul se vio desmembrado de uno de sus órganos principales. La muerte de Mario Ibáñez fue crucial. Intentamos seguir el rumbo con Trueno Azul, pero a la larga nos dimos cuenta de que era imposible. Faltaba Mario Ibáñez. Pero la alegría más grande es que después de 30 años, todavía los rockeros, todavía la gente rockera, sigue comentando y hablando de Trueno Azul como un ícono que ha quedado en la historia de la música boliviana. Y creo que sin desmerecer ni hacerle favor a nadie, Trueno Azul en su momento fue la propuesta más consistente, más auténtica y más honesta, porque no pretendíamos ser estrellas ni grandes instrumentistas. Éramos jovencitos, muchachitos que gozábamos de la música y hacíamos todo por el amor al arte. Ahí estaba el punto más alto. Trueno Azul, de lo más grande de mi carrera. TV Culturas. Fondo de Fomento a la Educación Cívico-Patriótica.